Belén respiraba una calma frágil aquella noche, una calma que parecía prestada, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Las calles estrechas, formadas por piedra antigua y polvo del desierto, estaban casi desiertas. Dentro de las casas humildes, iluminadas por lámparas de aceite, las familias se recogían tras un día agotador. Madres jóvenes acunaban a sus criaturas, algunas aún con el olor de la leche y del lino recién lavado. Padres observaban en silencio, agradecidos por la vida que dormía entre sus brazos. Nadie podía imaginar que esa tranquilidad estaba a punto de romperse para siempre. Sobre Belén brillaban las estrellas, las mismas que, días antes, habían guiado a los magos de Oriente. Aquella estrella extraordinaria, mencionada por antiguos relatos y tradiciones, había anunciado el nacimiento de algo que superaba la comprensión humana. No era solo el nacimiento de un niño, sino el surgimiento de una promesa que sacudiría reinos, conciencias y estructuras de poder. Mientras algunos reconocían allí una señal divina, otros sentían miedo, y entre esos, el más atormentado era el rey Herodes. Herodes, conocido por la historia como Herodes el Grande, gobernaba con mano de hierro. Sus palacios eran grandiosos, pero su corazón era pequeño, corroído por la desconfianza y la paranoia. Fuentes históricas, como los escritos de Flavio Josefo, lo describen como un hombre capaz de mandar ejecutar hijos, esposas y aliados al menor indicio de amenaza. Cuando los magos hablaron de un rey de los judíos recién nacido, Herodes no oyó una profecía espiritual, oyó una sentencia de muerte para su poder. La idea de que un niño pudiera destronarlo, aunque simbólicamente, se transformó en pánico. Mientras Belén dormía, Herodes tramaba. Sus consejeros fueron llamados, sus soldados alertados. No hubo anuncio público, no hubo juicio, no hubo misericordia. La orden fue simple y cruel: eliminar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Una orden que atravesó corredores de piedra, sellada por el miedo y la ambición. En aquella decisión, el destino de decenas, quizás centenas de familias, fue sellado sin que ellas lo supieran. La noche avanzaba y el silencio se volvía espeso, casi opresivo. De repente, el sonido de pasos apresurados rompió la quietud. Puertas fueron derribadas. Antorchas iluminaron rostros tomados por el pavor. El llanto de los bebés despertó las casas, seguido por los gritos desesperados de las madres. Algunas intentaron esconder a sus hijos, otras corrieron sin rumbo, otras aún se lanzaron a los pies de los soldados, implorando piedad. Pero los ojos de aquellos hombres estaban vacíos. Ellos obedecían órdenes, y la compasión había quedado atrás. Cada casa se volvía un escenario de dolor imposible de describir. Niños arrancados de los brazos de quienes les dieron la vida, sangre mezclada con lágrimas, el suelo de piedra absorbiendo el sufrimiento como testigo mudo. Aquella no era solo una violencia física, sino una ruptura profunda en el orden de la creación. La inocencia era aplastada antes incluso de aprender a hablar, antes de conocer el mundo, antes de cometer cualquier error. Era el mal en su forma más desnuda y brutal. El Evangelio, según San Mateo, registra ese momento con pocas palabras, pero de un peso inmenso. Él recuerda la antigua profecía. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Ese lamento no pertenece solo al pasado, resuena como un grito eterno, atravesando generaciones, recordando que el dolor de los inocentes jamás pasa desapercibido a los ojos de Dios. Mientras Belén sangraba en otro lugar, una familia huía para sobrevivir. José, María y el niño Jesús escapaban rumbo a Egipto, alertados en sueño. El contraste es doloroso: un niño salvado para cumplir su misión y muchos otros muertos por causa de él. Es justamente en ese paradoja donde nace el misterio de los santos inocentes mártires. Ellos no eligieron morir, no comprendieron el motivo de su dolor, pero murieron en lugar de aquel que, un día, daría la propia vida por todos. La tradición cristiana contempla esa noche como un altar invisible, sin palabras, sin cánticos, sin rituales. Aquellos niños ofrecieron su vida como un sacrificio silencioso. La Iglesia los reconoce como los primeros mártires,
no por haber proclamado la fe con la voz, sino por haber sido asociados a Cristo por la sangre. Su muerte fue consecuencia directa del odio dirigido a él. Por eso, desde los primeros siglos, los cristianos vieron en esos niños un testimonio puro, incontaminado, una entrega total que solo la inocencia puede ofrecer. Belén nunca más fue la misma después de aquella noche. Las casas permanecieron en pie, las calles continuaron existiendo, pero algo se había quebrado para siempre. Cada rincón de la ciudad guardaba una memoria de pérdida. Cada cuna vacía se volvía un recordatorio cruel. Sin embargo, para la fe cristiana, aquel suelo también fue santificado. La sangre de los inocentes, derramada injustamente, se transformó en semilla. Una semilla que germinaría en esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Esa noche no fue solo un episodio histórico, fue un retrato extremo del conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el poder humano y el designio divino. El silencio de Belén fue roto por la violencia, pero también fue llenado por un misterio que trasciende el tiempo. En la oscuridad de aquella madrugada, sin que nadie pudiera percibirlo, el cielo acogía pequeñas almas, mientras la tierra aprendía, de la forma más dolorosa, que la salvación llegaría acompañada de persecución, sufrimiento y sacrificio. Así comenzó la historia de los santos inocentes mártires. No con gloria visible, no con honores humanos, sino con lágrimas, miedo y sangre. Una historia que nace en el silencio roto de una noche y que continúa resonando, profunda e inquietante, en el corazón de la fe cristiana. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de santos mártires? ¿Sabías que Él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de santos mártires? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Herodes, el miedo y la sombra del poder. Herodes no nació rey, se hizo rey a fuerza de astucia, alianzas frágiles y una violencia calculada. Su corona no descansaba sobre la confianza del pueblo, sino sobre el respaldo de Roma y sobre el miedo que él mismo supo sembrar. Gobernaba Judea como un hombre que nunca se siente seguro, como alguien que duerme con los ojos abiertos y la mano siempre cerca de la espada. Detrás de los muros de sus palacios, entre mármoles y oro, habitaba un corazón permanentemente asediado por la sospecha. El poder para Herodes no era un servicio ni una misión, sino una posesión que debía ser defendida a cualquier precio. Las crónicas históricas describen a Herodes el Grande como un hombre brillante en la política y despiadado en las decisiones. Reconstruyó el templo de Jerusalén, levantó ciudades enteras y dejó una huella arquitectónica impresionante. Sin embargo, ese brillo exterior ocultaba una oscuridad profunda. Mandó ejecutar a su esposa Mariamne, a quien decía amar, y a varios de sus propios hijos, temiendo que conspiraran contra él. En su mente, nadie era inocente, todos eran sospechosos. Cuando el poder se convierte en obsesión, incluso la sangre propia parece un precio aceptable. Fue en ese contexto que llegaron los magos de Oriente, hombres sabios, estudiosos de los astros y de antiguas profecías. No llegaron como enemigos ni como revolucionarios armados. Llegaron con preguntas y regalos hablando de una estrella y de un niño. Pero esas palabras bastaron para desatar el caos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron. Para Herodes, esa frase fue como un golpe directo al pecho. No escuchó la palabra niño, escuchó rey. No pensó en un nacimiento, sino en una usurpación. Desde ese instante, el miedo tomó el control. Herodes fingió interés, ocultó su pánico tras una máscara de falsa devoción. Pidió detalles, investigó edades, consultó a escribas y sacerdotes. Cada información alimentaba su angustia. Las antiguas profecías apuntaban a Belén, un lugar pequeño, insignificante a los ojos del poder, pero cargado de simbolismo. Fue allí donde David había nacido, y fue allí donde, según los textos sagrados, nacería el Mesías. Para Herodes, eso no era teología, era una amenaza concreta. El miedo, cuando se instala, distorsiona todo. Donde hay promesa, Herodes veía conspiración. Donde había esperanza, él veía el fin de su reinado. El poder,
cuando no es sostenido por la justicia, necesita de la violencia para mantenerse. Y así el rey tomó la decisión más extrema. No buscaría al niño, eliminaría a todos. Si no pudiera identificar al Mesías, destruiría cualquier posibilidad. La lógica era cruel, pero simple. Mejor matar 100 inocentes que perder el trono. Esa decisión revela algo esencial sobre la naturaleza del poder corrompido. Herodes no mató por odio personal a los niños de Belén, mató por miedo. Miedo de perder control, miedo de ser olvidado, miedo de que su historia terminara. El miedo es un consejero silencioso, pero implacable. Susurra justificaciones, normaliza el absurdo, transforma lo impensable en estrategia. Y cuando el miedo gobierna, la moral se disuelve. Mientras Herodes planeaba, el contraste con la vida simple de Belén era brutal. De un lado, salones amplios, guardias armados, intrigas políticas. Del otro, casas humildes, familias anónimas, niños que apenas habían abierto los ojos al mundo. La decisión tomada en los corredores del poder descendió como una sentencia sobre personas que jamás cruzaron el camino del rey. Ese es el rasgo más cruel de la tiranía. Quien decide nunca es quien paga el precio. Los soldados que ejecutaron la orden también estaban presos en ese engranaje. Muchos de ellos eran jóvenes, hombres comunes, quizá padres. No eran monstruos por naturaleza, sino instrumentos de una autoridad absoluta. El poder de Herodes no necesitaba que todos fueran malos, bastaba con que obedecieran. Y así, el miedo del rey se expandió, transformándose en terror colectivo. El llanto de las madres fue el eco directo de la paranoia de un solo hombre. El Evangelio de Mateo no describe a Herodes como un loco aislado, sino como símbolo de algo mayor. Él representa todos los sistemas de poder que ven la vida humana como descartable cuando amenaza intereses. Su figura atraviesa los siglos porque su comportamiento se repite en la historia. Reyes, dictadores, regímenes enteros ya tomaron decisiones semejantes, siempre justificadas por el miedo, por la seguridad, por la estabilidad. Herodes se convierte así en un espejo incómodo de la humanidad cuando pierde el sentido de lo sagrado. Hay también un elemento profundamente simbólico en esta historia. El poder de Herodes es ruidoso, armado, violento. El poder de Cristo recién nacido es silencioso, frágil, escondido. Uno se impone por el miedo, el otro transforma por el amor. Uno manda matar para sobrevivir, el otro sobrevivirá para morir por los otros. Esta oposición comienza ya en esta fase inicial, incluso antes de que cualquier palabra sea dicha por Jesús. La sombra de Herodes crece exactamente porque la luz que nace es real. La orden de la masacre no fue solo un acto político, fue un ataque directo a la promesa de Dios. Herodes creía que podía controlar el futuro eliminando niños. La historia muestra lo contrario. Su nombre quedó marcado no por sus construcciones o conquistas, sino por esa noche de sangre. El poder que tanto temía perder se disolvió con el tiempo. Aquel niño que intentó matar, no. El miedo de Herodes lo llevó a luchar contra algo que no podía ser vencido. En el centro de todo hay una verdad inquietante. El poder sin humildad se transforma en tiranía. Herodes no logró aceptar que el mundo no giraba a su alrededor. No soportó la idea de que algo mayor pudiera existir fuera de su control, y por eso eligió la violencia como respuesta al misterio. Esa elección costó vidas inocentes y reveló la fragilidad de un reinado construido sobre arena. Así la sombra de Herodes se proyecta sobre Belén no solo como un personaje histórico, sino como una advertencia viva. Donde el miedo gobierna, la inocencia es siempre la primera víctima. Donde el poder se absolutiza, la vida pierde valor. Y en aquella noche, mucho antes de que los soldados llegaran a las casas, la verdadera masacre ya había comenzado dentro del corazón de un rey que prefirió destruir el mundo antes que perder el trono. Los primeros mártires sin palabras. No pronunciaron el nombre de Dios, no levantaron la voz en defensa de una fe que aún no podían comprender, no tuvieron tiempo de elegir entre creer o negar. Sin embargo, la Iglesia los recuerda como los primeros mártires del cristianismo. Los santos inocentes no hablaron, pero su sangre habló por ellos. Su testimonio no fue un discurso, sino una entrega absoluta, silenciosa y brutal, que quedó grabada para siempre en la historia sagrada. En ellos el martirio adopta una forma distinta,
desconcertante, profundamente conmovedora. El concepto de martirio suele estar asociado a la conciencia, a la decisión voluntaria de dar la vida por una convicción, pero en el caso de estos niños, el martirio se manifiesta de una manera misteriosa. No murieron por negar a Cristo, ni por proclamarlo públicamente. Murieron a causa de Él. Fueron asesinados porque alguien quiso matar a Jesús. Su muerte estuvo directamente ligada a la persecución contra el Mesías. Por eso, desde los primeros siglos, la Iglesia comprendió que esos niños habían sido unidos a Cristo de forma total, aún sin palabras, aún sin elección consciente. Los padres de la Iglesia reflexionaron profundamente sobre este misterio. San Agustín afirmaba que los santos inocentes no hablaron pero confesaron a Cristo con su sangre. Para él, su martirio era real porque su muerte fue consecuencia del odio dirigido al Salvador. San Quodbuldeus los llamaba flores cortadas por el invierno de la persecución, destacando que su pureza no fue manchada por el pecado ni por el mundo. En estas reflexiones se revela una verdad esencial. Dios no mide el testimonio solo por la palabra, sino por la unión profunda con el sacrificio de Cristo. Cada uno de esos niños llevaba una vida recién comenzada, una historia que nunca pudo desarrollarse. No conocieron el amor consciente, ni el perdón, ni el error humano. No aprendieron a caminar, no formularon preguntas, no eligieron caminos, y sin embargo, su existencia breve fue suficiente para cumplir un papel eterno. La fe cristiana ve en esas vidas interrumpidas una entrega total, una ofrenda pura, semejante a la del propio Cristo, que también sería entregado sin culpa, sin pecado, sin defensa. El silencio de esos mártires es quizá el aspecto más perturbador de su historia. No hay relatos de palabras finales, de gestos heroicos, de resistencia visible, solo llanto, miedo y muerte. Pero es justamente en ese silencio donde reside su fuerza espiritual. Representan a todos aquellos que sufren injustamente, a todos los que son víctimas sin voz, a todos los que son aplastados por fuerzas que no comprenden. Los santos inocentes se convierten así en un símbolo universal del dolor inocente que atraviesa los siglos. La tradición cristiana enseña que esos niños fueron inmediatamente acogidos por Dios. No pasaron por juicio, no conocieron la culpa. Su muerte fue, paradójicamente, su entrada directa en la vida eterna. Esta creencia dio consuelo a las primeras comunidades cristianas que veían en el sufrimiento de los inocentes una esperanza más allá de la muerte. Si Dios acogió a aquellos niños, entonces ningún dolor es inútil, ninguna lágrima es desperdiciada. La sangre derramada no clama por venganza, sino por redención. La iconografía cristiana frecuentemente retrata a los santos inocentes como niños envueltos en luz, sosteniendo palmas, símbolo del martirio. En muchas pinturas y mosaicos antiguos aparecen próximos al niño Jesús, como si lo acompañaran desde el inicio de su misión. Esta imagen es profundamente simbólica. Aquellos que murieron por causa de Cristo caminan con Él desde el principio. Incluso antes de la cruz ya había sangre inocente ligada a su nombre. El número exacto de los santos inocentes nunca fue definido. Algunos textos antiguos hablan de decenas, otros de centenas, y tradiciones medievales llegaron a mencionar miles. Históricamente, Belén era una ciudad pequeña, lo que sugiere un número menor, pero para la fe, el número es secundario. Cada vida tiene valor infinito. Un solo inocente muerto injustamente ya sería suficiente para revelar la gravedad del mal que cayó sobre aquella noche. La fuerza del relato no está en la cantidad, sino en la calidad del sacrificio. Estos primeros mártires también inauguran una realidad dolorosa en la historia del cristianismo. Seguir a Cristo significa muchas veces enfrentar persecución. Antes incluso de que Jesús predicara, sanara o realizara milagros, su presencia ya provocaba odio. Esto revela que el mensaje cristiano no confronta solo ideas, sino estructuras de poder, egoísmo y miedo. Los santos inocentes fueron los primeros en pagar ese precio, convirtiéndose en un presagio de todos los mártires que vendrían después. Hay algo profundamente desconcertante en el hecho de que el cristianismo comience con niños asesinados, no con triunfos políticos,
no con ejércitos, no con conquistas visibles. Comienza con fragilidad, con dolor, con víctimas indefensas. Esto redefine completamente la lógica del poder. La fe cristiana nace marcada por la sangre de los pequeños, afirmando que Dios se revela justamente donde el mundo ve fracaso y escándalo. El martirio de los santos inocentes también arroja una luz intensa sobre el valor de la vida humana desde el inicio. No tenían méritos, obras, conquistas. Tenían únicamente el hecho de existir, y eso fue suficiente para que su vida fuera sagrada. La Iglesia, al venerarlos, afirma que la dignidad humana no depende de la edad, de la fuerza o de la utilidad. Cada vida, por más breve que sea, posee un valor eterno a los ojos de Dios. En la liturgia, los santos inocentes ocupan un lugar singular. Celebrados poco después de la Navidad, interrumpen la alegría con una nota de dolor profundo. Es como si la Iglesia quisiera recordar que la encarnación no elimina inmediatamente el sufrimiento del mundo. Al contrario, lo asume. El nacimiento de Cristo trae esperanza, pero también revela la resistencia violenta del mal. Los inocentes hacen visible esta tensión, impidiendo que la fe se vuelva ingenua o superficial. Estos mártires sin palabras continúan hablando al corazón humano. Hablan de la injusticia que aún existe, de los niños que siguen siendo víctimas de la violencia, de la indiferencia, de la guerra, del abandono. Hablan de un mundo que todavía repite, de otras formas, la masacre de Belén. Y al mismo tiempo hablan de una promesa. Ninguna vida es olvidada, ningún sufrimiento es inútil, ninguna muerte inocente es en vano. Así, los santos inocentes mártires permanecen como una presencia silenciosa, pero poderosa, en el centro de la fe cristiana. No enseñaron con sermones, sino con la propia vida entregada. No convencieron con argumentos, sino con la pureza de su sacrificio. Son los primeros en seguir a Cristo por el camino de la cruz, aún sin saberlo, aún sin palabras, inaugurando una historia de fe escrita, desde el inicio, con sangre inocente y esperanza eterna. La memoria que atraviesa los siglos. Cuando la noche del horror quedó atrás y el polvo de Belén volvió a asentarse sobre las piedras, el mundo siguió su curso como si nada hubiera ocurrido. Los palacios continuaron en pie, los mercados reabrieron, los caminos volvieron a llenarse de viajeros. Sin embargo, algo invisible había quedado grabado para siempre en la historia humana. La sangre de los niños asesinados no se perdió en el olvido, se transformó en memoria, una memoria que, silenciosa al principio, comenzó a atravesar los siglos, resistiendo al tiempo, a las guerras, a los cambios de cultura y de poder. Las primeras comunidades cristianas guardaron el recuerdo de los santos inocentes con profundo respeto y temor sagrado. No era una memoria cómoda, era un recuerdo doloroso, difícil de narrar pero imposible de borrar. En un mundo donde el martirio se volvería una realidad constante, aquellos niños ocupaban un lugar único. No habían elegido la fe conscientemente, pero fueron los primeros en morir a causa de ella. Ese hecho singular marcó profundamente la conciencia cristiana naciente. Ya en los primeros siglos, la Iglesia comenzó a celebrar litúrgicamente a los santos inocentes. En el siglo V, su memoria estaba firmemente establecida en el calendario cristiano, siendo celebrada el día 28 de diciembre. Esa fecha, situada inmediatamente después de la Navidad, no es casual. La alegría del nacimiento de Cristo es inmediatamente confrontada con la realidad de la persecución y del sufrimiento. La liturgia enseña, así, que la encarnación no elimina el dolor del mundo, sino que lo atraviesa. La luz nace, pero las tinieblas resisten. En Roma, desde la antigüedad, los santos inocentes fueron venerados como mártires verdaderos. Iglesias fueron dedicadas a ellos, y reliquias atribuidas a esos niños pasaron a ser guardadas con gran devoción. Una de las basílicas más antiguas dedicadas a los santos inocentes se encuentra próxima al Monte Celio, dando testimonio de que, incluso en el corazón del imperio que tantas veces persiguió a los cristianos, la memoria de aquellos pequeños mártires permaneció viva. A lo largo de la Edad Media, esa memoria se difundió por toda Europa. Monasterios, catedrales y parroquias pasaron a invocar a los santos inocentes como protectores de los niños y de los más vulnerables, en tiempos marcados por guerras, pestes y alta mortalidad infantil.
Esas figuras se convirtieron en un signo de consuelo. Las familias que perdían a sus hijos encontraban, en la historia de Belén, un espejo de su propio dolor y una esperanza de reencuentro en la eternidad. El arte cristiano desempeñó un papel fundamental en la preservación de esa memoria. Pinturas, frescos, esculturas y vitrales retrataron la masacre de los inocentes con intensidad dramática. Artistas como Giotto, Rubens y Poussin dieron forma visual al grito silencioso de Belén. Estas imágenes no tenían solo una función estética, eran catequesis viva. Al contemplarlas, los fieles eran invitados a no olvidar, a sentir, a reflexionar. La violencia representada impactaba, pero también despertaba compasión y conciencia. La literatura cristiana también mantuvo viva esa memoria. Sermones, himnos y textos espirituales reflexionaron sobre el misterio de esos mártires sin palabras. Muchos autores veían en los santos inocentes una anticipación de la cruz, un presagio de lo que Cristo enfrentaría. Otros los asociaban a la figura del Cordero inmolado, inocente y silencioso. En todos esos escritos, la memoria no era estática. Se profundizaba, adquiría nuevos significados, dialogaba con los dolores de cada época. Con el paso de los siglos, la celebración de los santos inocentes también se entrelazó con tradiciones populares, especialmente en países de lengua española. En algunos lugares, el día 28 de diciembre pasó a ser conocido como una jornada marcada por bromas y engaños. Sin embargo, esa dimensión cultural, aunque difundida, nunca borró el sentido original de la fecha dentro de la Iglesia. Por el contrario, la liturgia siempre preservó el tono serio y reflexivo, recordando que aquella jornada nace de un episodio de extrema violencia y dolor. Esa dualidad entre la memoria sagrada y las expresiones culturales revela algo profundo sobre la historia humana. El sufrimiento tiende a ser suavizado por el tiempo, a veces incluso disimulado, pero la fe cristiana insiste en mantener viva la memoria de la masacre, no para perpetuar el horror, sino para impedir el olvido. Olvidar a los inocentes sería permitir que su muerte se volviera inútil. Recordarlos es un acto de resistencia contra la indiferencia. La memoria de los santos inocentes también atravesó océanos. En América Latina, traída por los misioneros, encontró eco en sociedades marcadas por desigualdad, violencia y explotación. Los niños pobres, abandonados o víctimas de abusos, pasaron a ser vistos a la luz de Belén. En muchas comunidades, los santos inocentes se convirtieron en intercesores silenciosos de aquellos que no tienen voz, de aquellos que sufren en los márgenes de la historia. En contextos de guerra y dictaduras, esa memoria adquirió aún más fuerza. Cada niño muerto por bombas, cada víctima del hambre, cada vida interrumpida prematuramente, parecía actualizar la masacre de Herodes. La historia de Belén dejaba de ser solo un relato bíblico distante y se convertía en una clave de lectura de la realidad contemporánea. La pregunta implícita permanecía: ¿cuántos Herodes todavía existen? ¿Cuántos inocentes continúan pagando el precio del miedo y de la ambición? La Iglesia, a lo largo de los siglos, nunca permitió que los santos inocentes fueran reducidos a una nota al pie de la historia sagrada. No son un detalle secundario de la Navidad, son parte esencial de su significado. La encarnación de Dios en el mundo provoca reacción, provoca conflicto, provoca violencia. Los inocentes revelan el costo real de esa presencia divina en un mundo herido por el pecado y por el poder desordenado. La memoria que atraviesa los siglos no es solo histórica o litúrgica, es una memoria espiritual que se renueva en cada generación. Cada vez que la historia de los santos inocentes es narrada, algo se mueve en el interior humano. Una incomodidad, una compasión, una pregunta. Esa inquietud es señal de que la memoria está viva. No se trata de recordar por recordar, sino de permitir que ese recuerdo transforme la mirada sobre la vida, sobre la infancia, sobre el sufrimiento. Incluso después de 2000 años, Belén continúa presente, no como un lugar distante en el mapa, sino como una realidad que se repite donde quiera que la inocencia sea atacada. La memoria de los santos inocentes atraviesa los siglos porque toca una herida que aún no ha cicatrizado en la humanidad. Mientras haya niños sufriendo injustamente, mientras la vida sea tratada como descartable,
la noche de Belén continuará resonando. Así, esa memoria persiste no como un peso muerto del pasado, sino como una llama viva, ilumina, acusa, consuela y desafía. Los santos inocentes permanecen presentes no porque la historia los haya preservado, sino porque la conciencia humana todavía necesita escuchar lo que su silencio tiene para decir. El llanto de Belén y el mensaje para hoy. El llanto de Belén no se apagó con el amanecer. Permaneció suspendido en el aire como una herida abierta, invisible, pero real. Fue un llanto sin palabras precisas, un sonido quebrado que nació del fondo del alma humana cuando el dolor supera cualquier lenguaje. Madres que ya no podían mecer a sus hijos, padres paralizados ante cunas vacías, vecinos que caminaban entre casas marcadas por la ausencia. Ese llanto no pertenecía solo a una ciudad pequeña de Judea, pertenecía a toda la humanidad, y por eso atravesó los siglos. El evangelista Mateo rescata ese clamor por medio de las palabras del profeta Jeremías. Una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamento. Raquel llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Esa imagen es poderosa y devastadora. Raquel, madre simbólica de Israel, representa a todas las madres que pierden a sus hijos de manera injusta. Su llanto no es pasajero, no es teatral, es un llanto que rechaza consuelo porque la pérdida es irreparable. En Belén esa profecía dejó de ser poesía y se hizo carne, sangre y lágrimas, pero ese llanto no quedó preso del pasado. Resuena en cada época, asumiendo nuevos rostros, nuevas lenguas, nuevas circunstancias. El llanto de Belén reaparece siempre que la inocencia es violada, siempre que la vida es descartada en nombre del poder, de la ideología, de la codicia o de la indiferencia. Resurge en los niños víctimas de la guerra, en los que mueren de hambre, en los que son explotados, abusados u olvidados. La historia cambia de escenario, pero el drama esencial permanece el mismo. Lo que hace ese llanto aún más perturbador es su silencio social. Así como en Belén, muchas veces el mundo sigue girando mientras los niños sufren. Las estructuras continúan funcionando, las agendas siguen llenas, los discursos siguen vacíos. El llanto existe, pero no siempre encuentra oídos. La masacre de los inocentes no fue solo un acto de violencia directa, fue también un símbolo de la indiferencia colectiva que permite que el mal se repita. El silencio que siguió al grito es tan doloroso como el grito mismo. Sin embargo, la fe cristiana no contempla ese llanto como un callejón sin salida. Es escuchado por Dios. Esa es una de las afirmaciones más profundas y consoladoras de la tradición cristiana. Dios no se distancia del sufrimiento inocente. Por el contrario, entra en él. El propio Cristo, salvado aquella noche, crecería para experimentar el abandono, el dolor y la muerte injusta. El llanto de Belén es, de cierta forma, el primer eco de la cruz. Antes de que Jesús derramara su sangre, otros lo hicieron a causa de él. Ese vínculo transforma completamente el significado del dolor. El sufrimiento de los santos inocentes no es romantizado ni justificado. Es reconocido como injusto, absurdo, cruel, pero también es asumido por Dios como parte del misterio de la salvación. Eso no elimina el dolor, pero impide que sea inútil. El llanto de Belén se convierte en una oración silenciosa, un clamor que sube al cielo y encuentra respuesta no en la explicación, sino en la presencia divina. El mensaje para hoy nace exactamente de esa tensión. Vivimos en un mundo que aún produce inocentes sacrificados. Las razones cambiaron de nombre, pero la lógica es semejante. Herodes sigue vivo siempre que el miedo dicta decisiones, siempre que el poder elige destruir en lugar de proteger, siempre que la vida es vista como obstáculo. El llanto de Belén nos pregunta, sin palabras, ¿de qué lado estamos cuando la inocencia es amenazada? Ese cuestionamiento no es cómodo, inquieta, obliga a mirar realidades que muchas veces preferimos ignorar. La historia de los santos inocentes no permite una fe superficial, desconectada de la realidad. Exige una mirada atenta, una conciencia despierta. Cada niño que sufre hoy es un recordatorio vivo de Belén. Cada injusticia contra los pequeños reabre aquella noche. Al mismo tiempo, el mensaje no es solo de acusación, es también de esperanza.
La tradición cristiana afirma que aquellos niños no fueron derrotados. Su vida no terminó en el grito. Fueron acogidos por Dios, envueltos por una justicia que supera la lógica humana. Eso ofrece un horizonte que no niega el dolor, pero lo trasciende. El llanto no es la última palabra. La última palabra pertenece a la vida eterna. Esa esperanza, sin embargo, no es pasiva. No autoriza la resignación ante el sufrimiento. Por el contrario, convoca a la responsabilidad. Recordar a los santos inocentes es comprometerse con la defensa de la vida frágil, es rechazar la indiferencia, es reconocer que la fe cristiana tiene consecuencias concretas en la forma de ver y tratar a los más vulnerables. El llanto de Belén pide respuesta, no explicación. A lo largo de la historia, muchos santos y pensadores cristianos reflexionaron sobre ese misterio. Algunos vieron en los santos inocentes una denuncia permanente contra la violencia estructural. Otros los comprendieron como intercesores de los niños en peligro. En todos los casos, el mensaje converge. La inocencia herida ocupa un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Ignorarla es alejarse del propio Evangelio. El mundo moderno, con toda su tecnología y progreso, aún no ha logrado silenciar ese llanto. Solo lo ha expandido a mayor escala. Las noticias de tragedias que involucran a niños se han vuelto frecuentes, casi banales. El riesgo es que el llanto se transforme en ruido de fondo, en algo que se oye sin realmente escuchar. La memoria de Belén resiste exactamente para evitar eso. Exige que el sufrimiento no sea normalizado. También hay un aspecto profundamente personal en ese mensaje. El llanto de Belén no habla solo de tragedias colectivas, toca las pérdidas individuales, los dolores íntimos, los duelos silenciosos. Muchas personas cargan dentro de sí el dolor de algo inocente que se perdió, una infancia robada, un sueño destruido, una herida antigua. La historia de los santos inocentes encuentra resonancia en esos espacios interiores, ofreciendo un Dios que comprende el dolor que no encuentra palabras. Así, el llanto de Belén continúa vivo, no como un eco distante, sino como una presencia insistente. Atraviesa iglesias, calles, hogares, conciencias. No acusa para condenar, sino para despertar. No grita para paralizar, sino para mover. Su mensaje para hoy permanece abierto, inquietante, exigente. Mientras haya inocentes heridos, Belén seguirá llorando. Y ese llanto seguirá preguntando silenciosamente ¿qué hará el mundo con él? Cuando la inocencia se convierte en luz eterna. Hay un momento en la historia de los santos inocentes en el que la oscuridad deja de ser absoluta. No porque el dolor desaparezca, ni porque la violencia se justifique, sino porque algo más fuerte que la muerte se revela en silencio. La inocencia, arrancada de la tierra con brutalidad, no se disuelve en la nada, se transforma. La fe cristiana contempla este misterio con reverencia. Aquello que fue herido por el mal no queda prisionero de él, sino que es elevado a una dimensión donde el mal ya no tiene poder. Es allí donde la inocencia se convierte en luz eterna. Los santos inocentes no tuvieron tiempo de construir memoria, pero se convirtieron en memoria viva. No dejaron huellas en el suelo, pero dejaron marcas profundas en el corazón de la fe. Su breve paso por la vida no fue un error interrumpido, sino una entrega misteriosa. La tradición cristiana afirma que estos niños no conocieron la corrupción del mundo, no experimentaron la distancia entre el ser humano y Dios. Su inocencia permaneció intacta hasta el último instante, y exactamente por eso fue acogida sin reservas en la eternidad. Desde los primeros siglos, la Iglesia interpretó el destino de estos niños como una forma singular de glorificación. Mientras otros mártires confesaron la fe con palabras y gestos conscientes, los santos inocentes confesaron con lo que tenían, la propia vida. No comprendieron lo que ocurría, pero fueron plenamente comprendidos por Dios. Este detalle es esencial. La salvación, en este caso, no dependió de la capacidad humana de entender, sino de la iniciativa divina de acoger. La imagen de la luz eterna aparece frecuentemente asociada a estos mártires. Luz no como metáfora vacía, sino como realidad espiritual. La inocencia herida no se apaga, ella ilumina. En muchas representaciones litúrgicas y espirituales, los santos inocentes son vistos como pequeñas llamas ante el trono de Dios.
testigos silenciosos de que la vida no termina en la violencia. Esta luz no deslumbra, no grita, no impone, ella simplemente permanece. Hay una inversión profunda en este misterio. Aquello que Herodes intentó eliminar para preservar su poder acaba revelando la fragilidad definitiva de todo poder humano. El rey, armado y temido, desapareció en el polvo de la historia. Los niños, frágiles e indefensos, se volvieron eternos. Esta inversión no es accidental. Revela una lógica que atraviesa todo el Evangelio. Quien pierde la vida por causa de Cristo, la encuentra. Quien intenta salvarla a cualquier costo, la pierde. La luz eterna de los santos inocentes también ilumina la comprensión cristiana sobre la justicia. No una justicia inmediata, vengativa o visible, sino una justicia profunda que se realiza más allá del tiempo. La masacre de Belén no fue compensada históricamente. Ninguna reparación humana podría hacerlo, pero la fe afirma que Dios no dejó esta injusticia sin respuesta. La respuesta no llegó en forma de castigo inmediato, sino de acogida definitiva. La eternidad se convirtió en el espacio donde la violencia no tuvo la última palabra. Este entendimiento fue fundamental para las comunidades cristianas perseguidas a lo largo de la historia. Muchos cristianos, al ver a sus hijos morir por enfermedades, hambre o violencia, encontraron en los santos inocentes un espejo de esperanza. Si aquellos niños fueron acogidos por Dios, entonces ninguna vida es desperdiciada, ninguna existencia breve es insignificante. La luz eterna no depende de la duración de la vida, sino de la profundidad del amor que la envuelve. Los santos inocentes también desafían la idea de que la grandeza espiritual está ligada a la acción visible. Ellos no fundaron comunidades, no realizaron milagros en vida, no enseñaron doctrinas, y aún así ocupan un lugar singular en la historia de la salvación. Esto revela que, en el corazón de la fe cristiana, el valor de la vida no está en lo que se hace, sino en lo que se es. La simple existencia, cuando está marcada por la inocencia, ya es sagrada. La liturgia de la Iglesia refleja este misterio de forma delicada. Al celebrar a los santos inocentes, las lecturas, los cantos y las oraciones mantienen un tono sobrio, casi contenido. No hay exaltación triunfal, sino una reverencia silenciosa. Es como si la Iglesia supiera que hay dolores que no se explican, solo se contemplan, y en esa contemplación la luz comienza a emerger. La inocencia transformada en luz eterna también proyecta una nueva comprensión sobre la propia infancia. En la visión cristiana, el niño no es solo un adulto en formación, sino un ser pleno, portador de dignidad propia. Los santos inocentes confirman esto de manera radical. Ellos no necesitaron crecer para ser acogidos por Dios. Fueron amados plenamente, exactamente como eran. Esta perspectiva confronta cualquier visión utilitarista de la vida humana. Existe aún un aspecto profundamente escatológico en esta luz. Los santos inocentes señalan el destino final de la humanidad, donde toda lágrima será enjugada. Son una anticipación silenciosa de ese tiempo futuro, donde la violencia no tendrá lugar y la inocencia no será más herida. Su presencia en la eternidad no es pasiva. La tradición espiritual los ve como intercesores, especialmente por los niños en peligro, por los vulnerables, por los olvidados. Esta intercesión no se da por palabras, sino por presencia. Así como vivieron sin voz, interceden sin ruido. Su luz no llama la atención hacia sí, sino hacia la misericordia de Dios. En un mundo acostumbrado al ruido, al poder y al espectáculo, los santos inocentes permanecen como una señal desconcertante. La fuerza más profunda es silenciosa, la victoria más duradera es invisible a los ojos humanos. La luz eterna que nace de la inocencia herida también ilumina las sombras del presente. No elimina el sufrimiento actual, pero impide que sea absoluto. Al mirar a los santos inocentes, la fe cristiana afirma que ninguna noche es total, ninguna oscuridad es definitiva. Incluso cuando todo parece perdido, algo permanece vivo más allá del alcance de la violencia. Este misterio no resuelve todas las preguntas. No explica el porqué del sufrimiento inocente. La fe cristiana no ofrece respuestas fáciles en este punto. Lo que ofrece es una presencia, un Dios que no se mantuvo distante de la masacre, sino que la atravesó, un Dios que acogió a las víctimas y transformó su dolor en luz.
Esta transformación no es lógica, es relacional. No es una ecuación, es un encuentro. Así, cuando la inocencia se convierte en luz eterna, algo cambia también en la manera de mirar la realidad. La historia de los santos inocentes deja de ser solo un episodio trágico del pasado y se convierte en una clave espiritual para comprender la vida, la muerte y la esperanza. La luz que emana de estas pequeñas vidas no cierra la narrativa, no clausura el sentido, permanece encendida, silenciosa, insistente, atravesando el tiempo, iluminando la fe, esperando ser contemplada, donde la sangre se hizo memoria, lugares, fiestas, milagros y misterios de los santos inocentes mártires. Más allá del relato bíblico y de la reflexión teológica, la memoria de los santos inocentes mártires se encarnó en lugares concretos, en ciudades, en fiestas, en tradiciones y en relatos que atraviesan geografías y siglos. La historia de aquellos niños asesinados en Belén no quedó confinada a un pasaje del Evangelio, sino que se expandió por el mundo cristiano como una devoción viva, marcada por símbolos, ritos y también por hechos que muchos consideran milagrosos y misteriosos. Belén, el punto de origen de esta memoria, conserva hasta hoy una relación profunda con los santos inocentes. En las cercanías de la Basílica de la Natividad existe una gruta conocida tradicionalmente como la Gruta de los Santos Inocentes. Desde la antigüedad, peregrinos visitan este lugar como un espacio de recogimiento y oración, creyendo que allí reposaron restos de algunos de los niños martirizados. Aunque la arqueología no pueda confirmar cada detalle, la devoción popular transformó este espacio en un lugar de profunda carga espiritual, asociado al luto, a la pureza y a la esperanza. En Jerusalén y en Roma, la veneración a los santos inocentes adquirió una dimensión litúrgica sólida desde los primeros siglos. En Roma, diversas iglesias antiguas guardan reliquias atribuidas a los santos inocentes, traídas de Tierra Santa durante la expansión del cristianismo. Una de las más antiguas tradiciones señala que fragmentos óseos fueron conservados como símbolos del primer martirio cristiano colectivo. Para los fieles de la época, estas reliquias no eran simples restos, sino signos tangibles de la victoria de la vida eterna sobre la violencia. En Europa, la devoción se difundió ampliamente durante la Edad Media. En Inglaterra, por ejemplo, la Catedral de Canterbury mantuvo durante siglos una fuerte veneración a los santos inocentes, especialmente vinculada a la protección de la infancia. En Francia, varias iglesias dedicaron altares a estos mártires, asociándolos a la intercesión por las familias que habían perdido hijos. En algunas regiones se creía que rezar a los santos inocentes traía consuelo sobrenatural a las madres enlutadas. En España, la memoria de los santos inocentes adquirió una expresión particularmente singular. El 28 de diciembre, además de la celebración litúrgica oficial de la Iglesia, surgieron tradiciones populares que, con el paso del tiempo, se transformaron en el llamado Día de los Santos Inocentes. Aunque hoy este día sea conocido por bromas y engaños, su origen está profundamente ligado al recuerdo del engaño de Herodes y al drama de la masacre. La liturgia, sin embargo, nunca perdió su tono solemne, recordando que la raíz de esta fecha es una tragedia sagrada. En América Latina, la devoción llegó con los misioneros y se enraizó profundamente en algunas culturas. En países como México, Guatemala y Colombia, los santos inocentes son invocados como protectores de los niños, especialmente de aquellos que enfrentan enfermedades graves. En ciertas comunidades rurales existen capillas dedicadas exclusivamente a los santos inocentes, donde los fieles llevan ropas infantiles, juguetes o fotografías como exvotos, en señal de gratitud o súplica. Uno de los aspectos más conmovedores de esta devoción son los relatos de milagros atribuidos a la intercesión de los santos inocentes. A lo largo de los siglos, numerosos testimonios hablan de niños que se recuperaron inesperadamente de enfermedades consideradas terminales, después de oraciones fervorosas dirigidas a estos mártires. En archivos parroquiales antiguos, especialmente en Europa y América Latina, se encuentran registros de curaciones atribuidas a su intercesión, muchas de ellas relacionadas con fiebre alta, infecciones y problemas respiratorios en bebés.
Existen también relatos misteriosos asociados a la protección de niños en situaciones extremas. En algunas tradiciones locales, se cuenta que madres en peligro sintieron una paz inexplicable después de invocar a los santos inocentes durante partos complicados. Aunque la Iglesia sea prudente al reconocer oficialmente milagros, estos testimonios populares fortalecieron la devoción y mantuvieron viva la confianza en la intercesión silenciosa de estos mártires. Otro hecho que llama la atención es la asociación de los santos inocentes con sueños y señales. En relatos antiguos, especialmente de monjes y religiosas de la Edad Media, hay menciones a visiones simbólicas en las que niños envueltos en luz aparecían como señal de protección o advertencia. Estos relatos nunca fueron elevados al estatus de revelaciones oficiales, pero circularon ampliamente en la espiritualidad popular, reforzando la imagen de los santos inocentes como mensajeros silenciosos de la misericordia divina. Las fiestas litúrgicas dedicadas a los santos inocentes, celebradas oficialmente el 28 de diciembre, mantienen características propias. A diferencia de las fiestas de santos mártires adultos, esta celebración posee un tono mixto de dolor y esperanza. Las lecturas bíblicas recuerdan la masacre, pero las oraciones enfatizan la gloria eterna concedida a los niños. En algunas comunidades monásticas, el día está marcado por silencio y ayuno, como señal de respeto a la memoria del sufrimiento inocente. En ciertos países europeos, como Alemania y Austria, existen antiguas costumbres en las que los niños reciben una bendición especial el Día de los Santos Inocentes. Esta práctica simboliza la protección divina sobre la infancia y refuerza el sentido espiritual de la fecha, alejándola de interpretaciones superficiales. La bendición recuerda que la vida infantil es sagrada y que la Iglesia reconoce en los santos inocentes a sus patronos silenciosos. Un aspecto menos conocido pero profundamente simbólico es la relación de los santos inocentes con la teología del martirio colectivo. Ellos son uno de los pocos ejemplos en la tradición cristiana de un martirio en masa, sin confesión verbal de fe. Este hecho ha llevado a teólogos a reflexionar sobre la gracia divina actuando más allá de la conciencia humana. Para muchos estudiosos, los santos inocentes representan un misterio límite, el encuentro entre la injusticia humana y la misericordia absoluta de Dios. También existen hechos históricos curiosos ligados a esta devoción. En algunos conventos medievales, el Día de los Santos Inocentes era el único en que los monjes más jóvenes tenían permiso para liderar ciertos momentos simbólicos de la liturgia, como señal de humildad e inversión de poder. Aunque estas prácticas hayan sido posteriormente abandonadas, revelan cómo la memoria de los santos inocentes influyó incluso en la organización simbólica de la vida religiosa. La presencia de los santos inocentes en el arte sacro también generó episodios considerados misteriosos. Existen relatos de imágenes que, según los fieles, habrían resistido intactas a incendios o destrucciones, mientras todo a su alrededor fue consumido. En muchos de estos casos, pinturas o esculturas de los santos inocentes fueron preservadas, alimentando la creencia de una protección especial asociada a estas representaciones. Así, la devoción a los santos inocentes mártires trasciende el campo de la narrativa bíblica y se manifiesta en lugares concretos, ritos vivos, historias de fe y experiencias espirituales profundas. Ellos no son solo recordados, son invocados, visitados, celebrados y contemplados. Su memoria se expandió por el mundo como un hilo invisible que une el dolor a la esperanza, el sufrimiento a la eternidad. A lo largo de los siglos, ciudades, iglesias y comunidades enteras mantuvieron viva esta devoción no por curiosidad histórica, sino porque en ella encontraron sentido para el dolor más difícil de comprender, el dolor inocente. Los santos inocentes continúan presentes donde quiera que un niño sea protegido, donde una vida frágil sea defendida, donde la injusticia no tenga la última palabra. Su historia permanece abierta, inscrita en la fe viva de millones, como un misterio que no se explica plenamente, pero que continúa siendo venerado, recordado y vivido.